Con nosotros el doctor Marcelo Vilone, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Tucumán. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias por la paciencia, porque vino tempranito. Está bien, hay que saber esperar. Bueno, se enteró un poquito ahí de lo que pasaba con el tema de las últimas noticias. Ana Domine y la situación de Guyot en estos momentos, que parece que va a ser destituido o ya fue destituido. Eso estaba escuchando, pero realmente que carezco de cualquier información sobre el particular. Doctor, hay una situación en la justicia hoy que ha movido sin duda los cimientos acá en Tucumán con relación a esta denuncia formulada por Pedicone contra un vocal de la Corte. ¿Cuál es la visión del colegio ya varios días de esto? Bien, no bien se publicitó por los medios esta noticia, casualmente ese mismo día el colegio tenía sesión ordinaria del Consejo Directivo y analizó la cuestión, o sea, recién tomamos conocimiento de la denuncia formulada por el doctor Pedicone y expresó de inmediato su gran preocupación por el hecho. No es normal que se den este tipo de denuncias en donde dos altos magistrados, un miembro del Tribunal de Impugnación y un vocal de la Corte estén involucrados. Desde ya que lo que se requería en esa declaración era la perentoria investigación a los fines de deslindar responsabilidades, sin perjuicio de poner de relieve que ya se había producido un evidente daño para la imagen de la justicia, por lo que era necesario que se arbitren todos los medios conducentes para llevar la necesaria tranquilidad a la sociedad ante un hecho que indudablemente había causado gravedad, que revestía gravedad institucional. En los días siguientes se fueron agregando nuevos elementos a esta causa, cuáles fueron esta puesta a disposición de la prensa, de los audios. De los audios, digamos, y la negación contemporánea por parte del denunciado de la existencia de esa reunión y de la legalidad y legitimidad de esas presuntas conversaciones que habrían tenido entre los dos. Desde ya eso daba un condimento especial, toda vez que al estar impugnado, evidentemente eso ya evidenciaba que era la justicia la que debía llevar adelante los mecanismos probatorios pertinentes a los fines de ver si realmente estas grabaciones eran o no reales. Y en el medio se da otro hecho no menor en lo atinente a su relevancia política, digamos, cuál es un pedido que yo califiqué en su momento de insólito, que realizó la legislatura a la Corte con el objeto de que la misma le informe sobre ciertas causas judiciales en donde el doctor Pedicone, denunciante, habría liberado detenidos, supuestamente en base a mecanismos irregulares, y eso también originó que nuestra institución diera su opinión sobre el particular en el entendimiento que esa petición fuera de todo marco constitucional por ese entonces, y hago esta aclaración, toda vez que en ese momento no había un pedido de jury de enjuiciamiento, juicio político, es decir, que le diesen marco constitucional para efectuar este tipo de requerimientos a la legislatura, porque en su defecto, hacerlo como lo hizo, comporta un evidente avance de un poder sobre otro, que lesiona indudablemente el principio de división de poderes, que hace a la esencia del sistema republicano de gobierno. ¿Acá hay una inserción de un poder en otro para usted? Estoy convencido que así fue con respecto a esa lamentable petición que hizo la legislatura, insisto, porque no tuvo un marco constitucional. Nos ubiquemos contemporáneamente que cuando se hizo el pedido no había ningún juicio político en trámite, ningún jury de enjuiciamiento como lo hay ahora. Quiere decir que no tenía el respaldo constitucional necesario y eso explica que la petición resultaba absolutamente invasiva y totalmente inconveniente desde el plano del necesario respeto que los poderes se deben de unos a los otros. Hay una serie de pedidos de juicios políticos tanto contra Leiva como contra Pedicone. Ayer se sumó un pedido de juicio político contra Osvaldo Jaldo. ¿Cuál es su consideración? Al pedido, digamos, a los pedidos de Leiva y Pedicone son
A ver, son mecanismos constitucionales que están previstos, son las vías de remoción de los magistrados, obviamente en el caso del doctor Pedicones es un jury, en el caso del doctor Leiva es un juicio político. Obviamente son mecanismos de autodepuración previstos en la Constitución que respetan un debido proceso. Cada uno de los denunciados puede defenderse en el marco de un proceso, digamos, que está previsto y en el cual se garantiza su derecho de defensa, ser escuchado, poder probar, etc. O sea, que en lo personal y también desde lo institucional, como presidente del colegio, no puedo adentrarme a opinar sobre el pedido o los pedidos que se hicieron. Tendrán su curso y se demostrarán las pruebas y se deslindarán en ese marco las responsabilidades del caso. Sí quiero hacer una referencia puntual y es que un juicio político o un jury de enjuiciamiento no suponen necesariamente o no requieren que exista una conducta delictiva, típicamente delictiva de alguno de los denunciados, porque hay faltas que son faltas justamente y no son delitos y que pueden respaldar una hipotética y futura destitución. O sea, no hay que confundir, o sea, la circunstancia en definitiva de que un comportamiento no tipifique como un ilícito penal no quiere decir que no pueda configurar una falta susceptible de constituir un elemento suficiente para fundar un juicio político o un jury de enjuiciamiento. ¿La sangre va a llegar al río en este caso? ¿Habrá una definición de la justicia o será un caso más, no va a pasar nada, o este tipo de charlas o de pedidos es algo normal que sucede en el ámbito de la justicia? A ver, yo tengo 38 años de abogado, siempre ejercí la profesión y no tengo recuerdos de que haya habido una situación de tamaña gravedad. De todos modos, y siempre lo digo, yo soy un optimista incurable, patológico, y el día que deje de creer en la justicia y de confiar en la justicia voy a colgar mi título. Yo creo en la justicia, creo que la investigación debe desarrollarse, debe llegar a su fin y obviamente llegará a un resultado que necesariamente comportará el alejamiento de uno de los dos magistrados involucrados. El pedido de los fallos de Pedicones, esa lista de personas que fueron, ¿correspondía que lo hiciera la legislatura? En mi opinión no, porque diría era un pedido extemporáneo por prematuro. Habida cuenta que en ese momento no había ningún jury, ningún juicio de suerte tal que era un pedido medio traído de los pelos. No tenía el respaldo de un requerimiento. Por la denuncia, digamos, en sí. Un pedido, digamos, sin fundamento, sin respaldo constitucional. Doctor, cambio de tema. ¿Qué pasa con los abogados autoconvocados? Bueno, a ver, es un derecho constitucional el derecho de peticionar a las autoridades y creo yo que ese derecho existe no solamente a las autoridades públicas, sino también a las autoridades gremiales. En este caso yo ejerzo la presidencia de una institución y evidentemente este es un momento difícil, excepcional, en el cual se han cambiado los paradigmas de ejercicio de la profesión por circunstancias no queridas por nadie. No sabíamos que iba a conducir esto, que se iba a decretar el aislamiento y que se iba a llegar a una instancia de gravedad sanitaria que requiera la adopción de medidas extraordinarias, como el cierre de tribunales y el obligarnos, porque no quedaba otra alternativa, a ejercer de modo exclusivamente virtual y la incorporación de herramientas digitales. Esa es la realidad. Obviamente nos tuvimos que adaptar toda la ciudadanía, todas las instituciones intermedias, y nosotros no nos quedaba otra que adaptarnos y ser razonables en la petición que hacíamos. Nosotros tuvimos, desde el primer momento de la declaración de la emergencia sanitaria y epidemiológica y de la adopción de las medidas por parte de la Corte, un diálogo muy franco y muy frecuente con las autoridades del tribunal,
Y bueno, fuimos siendo informados cotidianamente de los avances y hicimos peticiones, algunas se tomaron, otras no se tomaron, pero lo cierto es que generaron el disenso, que es sano y democrático en la medida que se encamina en carriles de respeto recíproco, que es, creo, lo que se ha perdido. Jamás puedo generalizar, no es bueno hacerlo, pero sí por parte de algunos referentes de ese grupo. O dice, ellos sostienen que el colegio los abandonó. Eso es absolutamente inexacto. Usted calcule que a los 10 días de dictarse el decreto del Poder Ejecutivo Nacional de aislamiento, el colegio salió con un comunicado que lo consensué conjuntamente con el vicepresidente al referéndum del Consejo, tenía todas las facultades legales para hacerlo desde ya, y que el Consejo ratificó ulteriormente, estableciendo una serie de cuestiones, entre otras algo inusual en la historia institucional del colegio, como fue la implementación de un sistema de préstamos, no de subsidios, porque la pretensión de algunos colegas, pocos de estos subsidios, no podía ser atendida por el Consejo Directivo, ya que la ley nos impide hacerlo. Tenemos disposiciones legales de texto expreso que determinan cuáles son las facultades que puede ejercer. Concretamente, implementamos un sistema de préstamos blandos, digamos, con un año de gracia y susceptibles de pagarse durante 12 meses después del año de gracia, que para la realidad que vivimos realmente era muy importante. Prorrogamos el pago de la matrícula y lo acabamos de hacer nuevamente en el entendimiento que la situación de crisis es grave, no la desconocemos. Hemos suspendido ejecuciones de deudores y hemos suspendido también, hemos dejado en stand-by todo lo que sería suspensión por falta de pago, de matrículas, etcétera, cosa que no ha acontecido con otros colegios. El Colegio Público de la Capital Federal ha suspendido más de 3.000 abogados, por ejemplo. O sea, se nos acusa, creo que inmerecidamente, de inacción, de omisión. Cuando estuvimos al pie del cañón, creo que trabajamos como nunca en todo el periodo de receso. Pero bueno, no se me escapa que este es un año político también desde lo institucional, pero tengo para mí que la política requiere del respeto de ciertos principios, ciertos valores y ciertos códigos, y que no pareciera ser que no todos los colegas lo tienen presente. De todos modos, también es necesario ponerlo de manifiesto, se nos ha agredido recurrentemente en las redes, y he preferido no bajar a discutir en el barro, no estoy acostumbrado a hacerlo, no me parece, al margen de ser sano, no me parece que el Colegio de Abogados, una institución prestigiosa como pocas en la provincia, merezca que la dirigencia huele tan bajo, digamos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por la visita. ¿Alguna consulta, Juan José? Bueno, simplemente llegan consultas de abogados, amigos. Si habrá elecciones en noviembre, doctor. Bien, es un gran tema ese justamente. El mandato nuestro vence el día 6 de diciembre. Se completan los 4 años de mandato. Y con tal motivo, el Colegio de Abogados redactó un protocolo, lo elevó al COE y sugirió una fecha tentativa de elecciones para el 19 de noviembre, introduciendo una novedad que nunca se dio, y es ofrecer distintos espacios. En esta vez hay 3 sedes para poder votar, justamente en el entendimiento de que es una manera de lograr que se amontone menos gente. Una dispersión. Pero estamos dependiendo de que el COE autorice. Concretamente, hemos sugerido fecha, hemos señalado los lugares en que tendría lugar el acto eleccionario, y hemos determinado además un protocolo que debe ser aprobado por el COE. Es nuestra aspiración que la elección se haga desde ya. Gracias, doctor. Sí. Doctor, ahora sí le despido. Muchas gracias por estos minutos acá y esperamos tenerlo de nuevo. A su disposición y un gusto realmente haber podido compartir con usted.